Mis hermanos, vamos al libro de Job. Job capítulo 42, que es el final de la hermosa historia de Job. Job 42, versículo 5. Dice así la escritura en la versión tradicional de la Reina Valera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un versículo que hemos explorado, que hemos, hermano, escudriñado en estos días en que Dios nos ha hablado a través de este hermoso libro. Mira que Job es el libro más antiguo. Job es un personaje que no era judío, luego es como el modelo de nosotros, de los gentiles, y tiene mucha enseñanza, demasiada enseñanza, mis hermanos, para nuestras vidas. El libro más antiguo y sin embargo trae hoy día todavía revelación de Dios para nuestras vidas. Vamos, aunque leímos la versión Reina Valera de este versículo 5, vamos a hacer nuestro estudio tomando como base la versión TLA o traducción en lenguaje actual. Es de una claridad muy hermosa. Si tú puedes tener acceso allí en internet a la versión TLA, simplemente colocas Job 42 TLA y por internet puedes tener acceso a esta hermosa versión de la palabra. Bien, mis hermanos, dice el libro de Job capítulo 42 TLA y el título es Respuesta Final de Job. Habíamos enseñado que conocer a Dios de oídas pues era muy difícil. Es el 50% de lo que tenemos que hacer. Realmente nosotros debemos estudiar la Biblia, leer la Biblia, escudriñar la palabra, reunirnos, no dejarnos, hermanos, de congregar. Todo eso lo dice el Señor. Pero el otro 50% yo por lo menos lo considero lo más importante, que es la experiencia personal con Cristo. Por eso el título de hoy de la predicación es: el conocimiento es necesario, la experiencia imprescindible. Tal vez es un título un poco largo, pero tenía que ser así. El conocimiento es necesario, por supuesto que sí. Por eso Job dice que de oídas lo había oído, quiere decir que alguien le enseñó. Mas ahora mis ojos te ven, quiere decir que fuera de que conoció de él, ya lo vio. No es lo mismo tener una experiencia gloriosa, hermano, como la que tuvo Job, así haya sido supremamente dura y difícil, cruel para muchos, en fin. Hay muchos que no les gusta el libro de Job porque es prueba y a nadie le gusta la prueba, pero realmente lo que se aprende, mis hermanos, en medio de la prueba, lo vamos a ver hoy, es algo que es imprescindible para nuestras vidas. Bien, mis hermanos, dice la versión TLA de Job 42, versículo 1. Entonces Job le respondió a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si yo respondo a Dios es porque Dios y yo hablamos. Y se suponía que Job no conocía a Dios, que fue su gran problema. Finalmente, y acuérdate que estamos en el último capítulo, estamos en la conclusión, finalmente Job habló con Dios. Y esa es la maravilla de las maravillas que hoy tenemos que tener en cuenta. La solución de nuestras vidas llega por hablar con Dios. ¿Qué pasaba con Job? Hermano, y con nuestros problemas. Nuestros problemas comienzan hoy en día cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta, por nuestra fuerza, creyendo que nuestro intelecto, que nuestra fuerza, que nuestro dinero traen la solución. Y eso le pasa a todos, aún en este siglo, a todas aquellas personas que creen que no necesitan a Dios, que no necesitan conocer a Dios, que con ir, como dicen muchos, a un culto o a una misa, pues es suficiente, y que yo lo hago como para que Dios no me quite la plata ni me quite el puesto. Como dijimos en la palabra de hace 8 días, no conocen el temor de Dios, sino que le tienen un miedo pavoroso a Dios, que es muy distinto. Desconocer a Dios es también hoy nuestro tema.
nosotros invitamos y nuestro trabajo, si damos la gloria a Dios por lo que estamos haciendo por fuera de Colombia, con los hermanos que con esa valentía que están haciendo las cosas y con ese deseo llegan a muchas partes, hermanos, llevando la palabra, es porque nosotros necesitamos conocer a Dios. El desconocimiento de Dios es el gran problema de este mundo, de manera que lo que estamos haciendo es muy importante. Escucha esto, Job 33, versículos 9 al 11, encontramos los 3 engaños más grandes que tenía Job dentro de su corazón. Él decía, versículo 9, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Si hoy nosotros oímos este tipo de expresiones de personas en la iglesia, pues vamos a orar por él, por el ego tan grande que tiene. Porque una persona que dice que es limpia y no tiene defectos, que es inocente y que no tiene maldad, pues hermanos, prácticamente se está igualando a Dios. Entonces, primer error, primer engaño, autoengaño, digámoslo así, de Job, era que se creía perfecto. Pero no solamente Job, los que hoy no conocen a Dios dicen lo mismo. Yo no necesito ir a ninguna iglesia. Yo no mato a nadie, no le robo a nadie, no le hago mal a nadie. Eso es suficiente. Eso es pensar como Job, que es limpio, sin defecto, inocente y que no tiene maldad. Pero resulta que sí. Job lo que pasa es que estaba engañado. Pero hay personas que lo dicen por pleno orgullo, hermanos. El versículo 10 dice, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. ¿Qué pasaba con Job? Segundo engaño. Job le echaba la culpa a Dios porque si él era perfecto y le iba mal, pues no era culpa de él, sino de Dios. Este defecto lo encontramos todavía en este mundo y en este momento, por supuesto que sí. La gente que le pasa algo malo y no conoce a Dios, lo primero que dice es, ¿sí ve? ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está que no me ayuda? Entonces, otro engaño, mis hermanos. Y el tercero, pues no interpretaba nada de lo que Dios le decía. Él decía, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Job creía en su orgullo que Dios no tenía nada más que hacer en el día, hermanos, que mirar qué hacía él y mirar a ver si hacía él mal para poderlo acusar. ¿Qué significa todo eso? Eso es ignorancia. El principal problema, casi que el 90% del libro es por culpa de la ignorancia. Si Job hubiera conocido a Dios, tal vez no le hubiera pasado esto, o por lo menos no tan grave, porque se hubiera percibido de muchas cosas y no le hubiera fallado tanto al Señor. La ignorancia, el principal problema de Job. El mismo Dios nos advierte en la Biblia, diciéndonos que su pueblo se pierde por ignorante, por desconocimiento, porque no sabe las cosas. Y es que el no saber las cosas no es, hermano, digamos, mi atenuante como para no volverlo a hacer. Por desconocimiento, si yo peco, por desconocimiento, pues también me condeno. Job 10:2 dice lo siguiente, escucha. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Dios no le iba a responder algo que no era así. Él no estaba peleando. Dios no estaba peleando ni contendiendo con Job. Era Job el que creía que Dios estaba contendiendo con él. Job 13:23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Él quiere decirle a Dios, ¿será que por ser tan malo, demuéstreme, dígame, qué es lo malo que yo he hecho? Eso todavía lo dice la gente hoy. ¿Qué cosa hice tan mal para merecer esto? Todavía, hermanos, lo seguimos diciendo y es desde la época de Job que viene ese término. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job 14:13, por ejemplo, dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? ¿Cómo le va a decir a Dios que lo esconda en el infierno, hermanos? Puro desconocimiento, volvemos a decir. Que me encubrieses hasta que apaciguaras tu ira. Sigue diciendo, Dios está con ira. Pues contento no estaba, pero no tenía Dios
la idea ni el plan de destruirlo. Acuérdate que él le dijo a Satanás, toca todo lo que tiene. Y por eso murieron los hijos y murieron sus bienes. Pero a él no me lo tocas. El plan de Dios no era destruir a Job. ¿Cuál era el plan? Pues que él lo conociera. Y que una vez que conociera a Dios, cambiara su vida. Dios tenía un plan con él. Pero Job no sabía. Job desconocía quién era Dios y que Dios no lo quería condenar ni destruir, sino que lo quería era ayudar. Bien, cuando conoce a Dios, entonces sí cambia todo el panorama. Y ahí sí nos damos cuenta que de verdad Job sí había avanzado espiritualmente. Tenía un corazón dispuesto, aunque estaba engañado. Dice el versículo 2, reconozco tu gran poder. Reconocer, hermano, las cosas de Dios ya es entrar por un buen camino. Reconocer es admitir. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. ¿Qué fue lo que le dijo, resumiendo, Job a Dios? Ahora él sabe que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Sabe que es omnipresente, que está en todas partes. Sabe que es omnisciente, que lo sabe todo. Ya empezó a conocer a Dios y no lo sabía. Sabe que Dios lo que tenía ya, ahora sí era un plan con él y no que lo iba a matar. Sabe que no lo estaba castigando, sino que lo quería enseñar. El versículo 3 nos dice, tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante, he puesto en duda tu sabiduría. Eso hizo Job. Puso en duda la sabiduría de Dios y se igualó a Dios. Qué terrible, hermano. Dice, reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender. Cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. El primer paso para estar en paz con Dios es reconocer que Dios es fiel, es justo, es omnipotente, es santo, es perfecto y yo no. Ahí, hermano, empezamos bien. Job entonces se comienza a humillar, reconoce, acepta que Dios dice cosas que no eran verdad. Él dijo cosas que no eran verdad sobre Dios. Cuando yo desconozco a Dios, pues juzgo a Dios. Ya juzgar a Dios es un problema, pero juzgarlo mal es peor. Muy bien, vamos entonces a el versículo 4 y dice la escritura, tú dijiste, ahora yo voy a hablar. Ahora Dios dice, bueno, ya lo dejé hablar a usted, ahora voy a hablar yo. Y dice Job, tú me vas a escuchar. Dios le enseña entonces a Job que está terriblemente equivocado. Es una cantidad de cosas las que les dice y trae revelaciones para nosotros. Él le dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo empecé a fundar la tierra, cuando yo la hice? Y empieza a describir su creación. Y entonces Job prácticamente estaba aprendiendo quién era Dios. Debió estar maravillado, sus ojos debieron ser así de grandes, hermano, entendiendo cada cosa. Yo creía que se tocaba la cabeza. Uy, no sabía, yo no creía, yo no pensé, yo no sabía esto. Pues porque Dios, mi hermano, le empezó a enseñar y este hombre empezó a comprender y su vida entera empezó a cambiar. Lo que antes sabía de ti, dice el versículo 5, era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto. Qué diferente es, hermano, que le digan a uno quién es Dios y otra cosa que Él mismo nos diga quién es Él mediante una experiencia. Él dice, y he llegado a conocerte. Esa es la bendición. Conocer a Dios, hermanos, es llegar a la etapa más grande de cualquier cosa que nos hayamos impuesto en la vida. Pero ¿quién ayudó a eso? Algunas personas, es cierto, porque el Evangelio se predica, se enseña, y son otros. Pero que el mismo Dios enseñe a alguien es, hermano, fundamental. Hermanos, mire, la experiencia sobrenatural, y es lo que hemos insistido siempre nosotros, aquí en él, en mí y yo en él.
Si tú no tienes una experiencia sobrenatural, te estás perdiendo el 50% de tu vida espiritual y mucho más allá. Porque Dios no solamente es el conocimiento, lo que dice la palabra. Dios es una realidad. No es un cuento, no es una revista lo que nosotros leemos. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y recuerda, la palabra está viva. Es viva. Es Jesucristo. Si no tenemos ese, hermano, aspecto sobrenatural en nuestra vida, va a ser muy difícil entender muchas cosas. Mira que hoy lo estamos viendo. El estudio es muy importante, pero realmente, como dice nuestro título, la experiencia es imprescindible. La Biblia dice en Proverbios 3, 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si Job hubiera podido leer Proverbios 3, 11 y 12 y lo hubiera repetido más de una vez, hubiera entendido que él no podía despreciar su prueba, el haber perdido a sus hijos, sus bienes y la salud. Él menospreció. Por supuesto que no. Dios le dice, no lo hagas, no menosprecies. Después lo entendió y dijo, realmente sí, era necesario el castigo de Jehová. No te fatigues en su corrección. ¿Quién más que Job fue, hermano, corregido? Porque Jehová al que ama castiga. Hubiera entendido que Dios no lo estaba tratando mal, sino que lo estaba amando más, como el padre al hijo a quien él quiere. Así que mira lo importante, el versículo 6 dice, así que retiro lo dicho. Cuando tú dices retiro mis palabras, retiro lo que dije, estás admitiendo que te equivocaste. Y te ruego que me perdones. Lo más importante, primero el perdón de Dios. Este es nuestro versículo clave para entender la restauración de Job. Cuando Dios ya pide perdón y dice, retiro mis palabras. No dije sino tonterías, hablé mal, hablaba lo que no sabía. Solamente cometí errores, te ruego, te suplico me perdones. Y ahí cambia entonces Dios con él, porque obtiene el perdón. Y desde el versículo 7 vemos algo diferente. Observa esto. Vamos a ver el orden de Dios. Dios va como siempre todo muy bien ordenado. Primero es Job y luego vienen sus amigos. Ya logró Dios que este hombre entendiera. Ahora voy con sus amigos. Resulta que Job tenía, hermano, 4 amigos. 3 de ellos le hablaron de una forma terrible, lo ofendieron, lo trataron mal, lo juzgaron mal. Pero así como Job juzgó mal a Dios, sus 3 mejores amigos lo juzgaron mal a él. Luego Dios por eso va en orden. Arreglémonos los dos. Y ahora yo voy con sus amigos. Primero Dios se dirige a Elifaz. Ellos eran 3. Elifaz, Bildad y Zofar. Esos 3 hombres pues ofendieron, maltrataron a Job, lo juzgaron mal y entonces Dios ahora va también a arreglar el problema con ellos. Porque el que nos ofende a nosotros, hermano, se mete con él. Dios va por partes. ¿Y por qué le habla a Elifaz? ¿Por qué no le habló primero a Bildad o a Zofar? Porque el más entendido, tal vez el más anciano, el líder era Elifaz. Y Dios dice que al que más se le da, pues más se le exige. Entonces le habló Dios a Elifaz y le dice, estoy muy enojado contigo y con tus 2 amigos. Fíjate que él no le dijo a los 2 amigos, le dijo a Elifaz que le dijera a los otros 2 amigos. Luego el que regañó primero fue Elifaz y él fue el que recibió, hermano, digamos que le puso el pecho al problema. Y Dios está enojado con él. ¿Pero por qué? Dice, porque lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Fíjate que no, Dios no le está diciendo porque me maltrataron a Job. No, es porque ustedes hablaron mal de mí a Job.
¿Y por qué hablaron mal de él? Si tú miras lo que ellos dijeron, pues no lo ofendieron ni le dijeron nada terrible a Dios, pero lo ofendieron diciendo algo que no era verdad. Y es que Dios no estaba enojado con él por lo que ellos dijeron. Dios estaba enseñando a este hombre para que aprendiera quién era él. O sea que lo que ellos dijeron no era verdad. Muy bien, así que ahora, dice el versículo 8, acompañen a Job y quemen en mi honor 7 toros y 7 carneros para que yo los perdone. Job me rogará por ustedes. Mire qué tremendo. Y en atención a sus ruegos no les haré quedar en vergüenza. Pero reconozcan que a diferencia de Job, lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Obviamente Dios se refiere a lo último que dijo Job, y es que Dios estaba en lo justo y que él estaba equivocado. Pero como estos hombres todavía no habían entendido tampoco lo que había pasado, entonces ahora Dios les dice a ellos, necesito que Job me ruegue por ustedes. Y en atención a Job, ¿qué quiere decir? Que ya como Job estaba libre, limpio, con otra cara, pues Dios ya ahora sí lo iba a oír, porque había reconocido su pecado. Hermanos, ¿qué enseñanza? Nosotros debemos pedirle primero perdón a Dios por cualquier error que cometamos con los hombres, porque es que hay gente que piensa, no, yo me voy directo a pedirle perdón a Juan porque lo herí. Primero dile a Dios que te perdone y después vas a Juan para que te perdone Juan. Así es el orden, porque nosotros ofendiendo a otros lo ofendemos a él. Y Dios como tiene orden, porque para Dios las cosas deben ir en base a lo que Él nos dice. Entonces Él dice, Job me va a rogar por ustedes y entonces yo los voy a librar a ustedes. Reconozcan, ustedes primero reconozcan que a diferencia de Job, lo que ustedes dicen no es verdad. Les tocó a ellos también entender, cogerse la cabeza y decir, Dios mío, cogimos a nuestro amigo, le dimos durísimo, lo criticamos, lo ofendimos, lo maltratamos y no sabíamos nosotros tampoco de lo que estábamos hablando. Y así como Dios le enseñó a Job, también le enseña a sus amigos. No hablen lo que no es, no digan de mí lo que no saben. Qué tremenda enseñanza, hermanos. Es muy grande la enseñanza que Dios nos regala hoy. Bendigamos todos su hermosa palabra. El versículo 10 nos dice, después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. ¿Cómo fue restaurado Job? Después de que oró por sus amigos. Mira, no fue que Dios dijo, bueno, te trataron mal, tú fuiste noble, te humillaste, pediste perdón, yo te perdoné, entonces toma Job. No. Dios le dijo, primero, óreme por sus 3 amigos. Y después de que usted ore por sus 3 amigos, yo lo bendigo a usted. ¿Qué quiere decir eso? Lo que recuerdas el Padre Nuestro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la oración del Padre Nuestro. Dice, si no perdonáis los pecados de los hombres, Dios tampoco perdonará tus pecados. Luego, para Dios es muy importante, hermanos, que nosotros no, hermano, tengamos nada contra nadie. Hoy Dios nos habla también de perdón. En una oración tan hermosa como la del Padre Nuestro, tan sencilla pero tan perfecta, nos deja claro todo que no nos va a bendecir Dios hasta que tú perdones a otro. Tal vez estás cansado de pedirle a Dios y pedirle y pedirle y pedirle y no recibir nada. Es porque no has perdonado a alguien. Pero si tú perdonas a esa persona, viene tu restauración. Ese es el requisito de Dios. Aquí lo estamos viendo mucho, pero muchos años antes, hermano, de que Jesús nos enseñara la versión del Padre Nuestro, que es la misma. El versículo dice que después entonces que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar. ¡Qué bendición! El versículo 11 dice, todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a visitarlo y celebraron una gran fiesta. Lo animaron y lo consolaron por todas las tragedias que Dios
No fue el diablo, fue Dios. El Señor utilizó al diablo, pero Dios es el que lo hizo. Le había enviado. Y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Mira, lo volvió, hermano, a prosperar. En sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros. ¡Qué tremendo! Pues llegó a tener, en esta versión dice que 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras. Tuvo el doble. Además tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas la llamó Paloma, a la segunda la llamó Yasmín y a la tercera la llamó Azucena. Estas 3 hijas de Job eran las mujeres más hermosas del país. Y tanto a ellas como a sus hermanos, Job les dejó una herencia. Debió ser tremenda herencia. Job vivió todavía 140 años y llegó a ver a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación, hermano. Larga vida. Luego de haber disfrutado de una larga vida, murió siendo ya muy anciano. Concluimos entonces. Desconocer a Dios es terrible, hermano. Pero es peor hablar de Él sin conocerlo. Aprendimos que la prueba es la forma de conocer a Dios. Muchas veces es la única forma. Aprendimos que en la prueba vamos a hablar con Él. Recuerda Oseas que dice, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Es la única forma. Los que nos hacen mal ofenden a Dios. Ten en cuenta eso, si es verdad. El que te ofende a ti, ofende a Dios. Dios es un Dios de orden, aprendimos hoy. Primero trató con Job, luego con Elifaz, luego con Bildad y luego con Zofar. A Eliú, que a propósito no hablamos de él, era otro amigo de Job, el más joven, ni siquiera lo reprendió. Luego el único que tuvo razón fue Eliú. ¿Qué aprendimos? Que no solamente los ancianos tienen razón, sino que los jóvenes tienen mucho, mucho que decir. La fórmula de nuestra restauración es orar por los que nos ofendieron en primer lugar. Escucha eso. Aprendimos que es la misma regla del Padre Nuestro que enseñó Jesús. Entonces Dios nos restaura a nosotros, perdona a los que nos ofendieron, pero con Dios finalmente todos ganamos. Aprendemos, aprenden los demás, somos restaurados y los ofensores perdonados. No busquemos que alguien salga perdiendo o perjudicado, no, sino que todos salgamos bendecidos. Con Dios, así son las cosas, hermano. Que Dios te bendiga grandemente.